Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM, transmitiendo para ustedes con mucho cariño desde la hermosa ciudad de Palmira, la Villa de las Palmas, la capital agrícola de Colombia, aquí a los 1000 metros sobre el nivel del mar, en el precioso valle del gran río Cauca, a unos pocos kilómetros también del hermoso océano Pacífico, allí en mi bello puerto del mar, mi Buenaventura. Bueno, estamos aquí contentos de saber de su compañía, los que nos escuchan por la radio, nuestras emisoras de Colmundo a lo largo y ancho de Colombia. Gracias por estar allí con su radio. La radio siempre estará presente en el campo, en la ciudad. También tenemos, por supuesto, una audiencia muy linda por internet a través de nuestra plataforma digital www.colmundoradio.com.co. Para ustedes también muchas gracias. Ayúdenos a compartir ese enlace de nuestra plataforma digital para que nos puedan escuchar desde cualquier lugar del mundo. Bueno, y aquellos que les gusta también estar allí en las redes sociales, en Facebook y en YouTube, bueno, ahí también tenemos nuestra emisora digital por Facebook y por YouTube. Ahí nos encuentran en vivo y en directo, ya saben, en YouTube y en Facebook estamos precisamente de lunes a viernes a las 4 en punto de la mañana, que es nuestro estreno del programa, y ahí ya queda colgado el programa durante todo el tiempo para que lo vuelvan a ver o lo puedan compartir. Para aquellos que no pueden madrugar a las 4, pues lo puedan escuchar a otra hora del día. Y bueno, ya saben, ahí está por internet, se puede escuchar desde cualquier lugar del mundo. Igualmente, claro, también nos pueden escribir allí en el chat del Facebook y del YouTube para que podamos allí compartir. Bueno, el horario de nuestro programa en la radio, ya saben, 4 de la mañana y se repite a las 10 de la noche de lunes a viernes. Y los días sábados y domingo vamos al aire a través de las emisoras de Colmundo en la radio a las 5 en punto de la mañana. Bueno, y ya saben que en Facebook y en YouTube ahí están colgaditos los programas para que fin de semana también nos puedan acompañar y nos puedan escuchar. Aquí, quien les habla, su amigo y servidor, Juan Carlos Gaviria, misionero de la gran familia de la ICT, Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. Un saludo muy cordial de mi esposa, que es mi compañerita aquí en el programa todos los días, Yolanda Salazar. Hoy les manda saludes, no pude estar. Está con tremenda virosis, a mí ya me dio mucha virosis, nos ha dado, pero ya estoy un poco mejor. Ella sí se encuentra todavía en procesos de tratamiento para recuperar su voz y estar muy pronto también aquí al aire con cada uno de ustedes, mis queridos oyentes de AM/PM. Bueno, ¿qué tal si nos vamos para nuestra primera sección del programa? Hoy vamos a comenzar con nutrientes para el alma. En AM/PM, nutrientes para el alma. Nutrientes para el alma. Bueno, esta sección que me corresponde siempre a mí, bueno, hoy comienzo con ella. Y el nutriente de hoy se llama, bueno, tiene un nombre muy especial y se llama creativos como Dios. Óigalo bien, creativos como Dios. Bueno, vamos a ver de qué se trata este nutriente. El nutriente es el alimento, es esas vitaminas, esos nutrientes, todos esos elementos que pues nutren nuestra vida en la parte física, ¿no? Pero aquí es en el espíritu primeramente, nos nutre toda nuestra vida espiritual, nos nutre nuestra inteligencia, nuestra sabiduría espiritual,
todo lo que tiene que ver con nuestro espíritu, que es lo más importante en el ser humano. Lo primero que debe estar alimentado, nutrido, bien fuerte es el espíritu, y por eso este nutriente luego pasa al alma. El nutriente pasa al alma después de haber llegado el espíritu, claro que sí, y luego se transmite del alma al cuerpo, y así entonces podemos experimentar el tratamiento de Dios en las tres áreas de nuestro ser, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, como lo está escrito en la primera epístola del apóstol Pablo, la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, en el verso 23. Bueno, allí nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está muy claro que Dios nos creó con un ser. Nosotros tenemos un ser que tiene tres áreas, dice allí Dios: el espíritu, el alma y el cuerpo. Y de esa manera es que nosotros pues nos nutrimos, nos alimentamos. Vamos entonces a mirar lo que dice Génesis capítulo 1, en el versículo 1, el primer versículo de la Biblia, el primer versículo del manual de la vida. Bueno, ¿y qué nos dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es la primera acción de Dios que vemos en el manual de vida, es decir, en su palabra. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Creó, una acción, bueno, súper, ¿no? Él es el creador, Él es el diseñador, Él es el formador, Él es el emprendedor de los emprendedores, Él es el primero de todos en tener este don, esta actitud tan maravillosa y esta acción que se llama crear. Él creó los cielos y creó la tierra, bueno, de lo cual también hemos hablado algunas veces, de los cielos y de la tierra, y bueno, seguramente más adelante también tocaremos este tema de hablar de lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios acerca de los cielos y acerca de la tierra. Hay mucho que aprender de ello. Pero bueno, aquí lo importante primero es ver esto, que Dios creó. Lo primero que Él hizo fue crear. En el principio creó Dios. Pues bien, mis queridos oyentes de AMPM, decirles, ¿no?, de esta enseñanza, una de las más grandes necesidades y desafíos para los hombres de hoy es ser precisamente lo que estoy compartiendo, ser emprendedores. Ya vimos que el primer emprendedor es Dios. Él fue el primero que emprendió, él fue el primero que creó y que formó y que empezó con todo. Por eso Él es nuestro papá, Él es el dueño de nuestra vida. Y nosotros también, como sus hijos, tenemos la gran necesidad y tenemos el desafío diario, permanente, ¿cierto?, de ser emprendedores. Realmente todo lo que nosotros hacemos pues tiene que ver con un emprendimiento, tiene que ver con ser emprendedores, cualquiera que sea su función, que sea mi labor, bueno, nuestra labor, somos emprendedores, somos empresarios, algunos son pequeños empresarios, otros medianos empresarios, bueno, hay otros grandes empresarios, y ahí de una forma u otra todos nosotros somos empresarios, empezando por la propia empresa que somos nosotros, la primera empresa, luego nuestra empresa familiar y luego, bueno, ya la parte laboral en lo que nos corresponde hacer en la empresa donde trabajamos. Nosotros hacemos parte, una pequeñita empresa de esa gran empresa, somos nosotros en lo que nos corresponde trabajar. O también, si la empresa pues es suya, con mucho más, ¿cierto?, con más veras. Y el emprendimiento que hoy vemos como un hombre que recuerdo mucho, se hizo famoso por esta frase, ¿no? Él decía, bueno, aquí se vive del rebusque.
Y era el rebusque, el perseverar, el insistir, el buscar siempre trabajo. Rebuscarse es encontrar lo necesario para conseguir la comida para uno, para sus hijos, para la familia. Es un emprendedor que emprende en algo para tener un fruto, para tener un resultado, para tener un rendimiento, una producción y glorificar a Dios por ello y poder vivir y obtener las necesidades básicas para que sean satisfechas. Esto es ser un emprendedor. Hay muchas maneras de emprender en la vida. Hay muchos emprendimientos y ahora sí que se ven los emprendimientos. Recordando aquella época de la pandemia que tuvimos del COVID, pues tocó, muchas empresas se cerraron, todo cambió, la economía, los tiempos, los espacios, y tocó, algunos se quedaron, claro, sin trabajo, sin empleo, algunos hasta sin empresa, y tocó empezar de ceros, tocó emprender, hacer algo desde casa, de la virtualidad. Otros se arriesgaron y lo hicieron presencialmente, pero de una u otra forma todos nos convertimos allí en emprendedores. Recuerdo esto, ¿no? Nosotros nos tocó como misioneros en esa época pues aprender a trabajar a través de las redes, del internet, de todo esto lo que es la virtualidad, aprender a manejar todo lo de las comunicaciones para hacer nuestro trabajo como misioneros, para llevar la enseñanza, para llevar el cuidado a la gente, para no aislarnos de este mundo y hacer lo que nos correspondía. Pues eso es ser un emprendedor, es buscar un plan A, B, C o hasta D para lograr los objetivos que necesitamos en la parte financiera, como también en la parte del bienestar familiar que cada uno necesita. Por eso hay que entender primero que esto es una necesidad y eso se quedó. El emprendimiento llegó pues para quedarse, pero el emprendimiento comenzó en Génesis capítulo 1 cuando Dios creó los cielos y cuando Dios creó la tierra. Y para esto que es ser emprendedor, pues implica tener un alto grado de creatividad. Oiga, tener un alto grado de creatividad, una cualidad que creen tener unos pocos, pero realmente los cristianos, los hijos de Dios, todos nosotros estamos llamados a disfrutar y aprovechar al máximo esta característica, este don de Dios, este regalo que Él nos ha entregado de ser como Él, así como Él creó. Pues nosotros no vamos a crear como nuestro Padre porque Él es Dios, pero nosotros sí podemos, ser emprendedores, ser creativos, como aquí nos lo dice este nutriente. Sí podemos tener un alto grado de creatividad, sí podemos tener cualidades, cualidades que nos lleven a desarrollar esos emprendimientos. Nosotros estamos llamados a disfrutar y aprovechar al máximo esta característica que está en nosotros solo por el hecho de ser hijos de Dios. Usted que me escucha, usted tenga el convencimiento, tenga la convicción, tenga la seguridad de que usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo de aquel que creó los cielos y la tierra. Usted es un hijo de aquel que fue el primer emprendedor. Y usted también está llamado a tener esa creatividad para emprender en la vida con muchos proyectos importantes. Y como hijos de Dios, pues Dios nos presenta el mejor ejemplo de la creatividad, por cuanto es el autor de toda la creación. Todo cuanto existe inició con el acto creativo. Sí, señores, con ese acto creativo de Dios que lo encontramos en el primer libro del Manual de la Vida, en el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis. Pero para entender y estar seguros de que somos creativos y, por ende podemos ser emprendedores, pues veamos lo que nos dice el versículo 27 allí de Génesis capítulo 1. Nos dice, y creó Dios al hombre
a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Bueno, nosotros somos parte de la creación de Dios. Aquí ya habíamos visto que Dios creó los cielos y la tierra, pero acá también encontramos que Dios también creó al hombre a su imagen, a la imagen de Él, a la imagen de Dios. Lo creó a su imagen, lo creó como varón y como hembra, los creó Dios a su propia imagen. Aquí encontramos y queda muy claro que somos la imagen de Dios. Esto sí que es lindo, ¿no? Nosotros somos la imagen de Dios. Cuando usted se ve al espejo, mire, usted es imagen de Dios. Yo soy la imagen de Dios. Y esa imagen viene proyectada desde mi corazón, desde mi mente, de mis pensamientos, desde mis actitudes. Y ahí es donde uno tiene que ser diferente. Tiene que ser una persona fuera de lo común. Una persona muy especial para todo aquel que se acerque a uno. Aquí nos queda claro esto, ¿no? Él nos creó a su imagen y nosotros entonces tenemos el mismo potencial del Señor, tanto los hombres como las mujeres, lo cual quiere decir que tenemos ese mismo potencial de Dios para imaginar, para emprender, bueno, para ser creativos y para darnos cuenta que tenemos la imagen de Dios y es la que nosotros vamos a proyectar. Entonces debemos ser creativos porque Dios nos creó a su imagen y nos dio todo lo que necesitamos, incluyendo la creatividad. Bueno, cuando por ejemplo usted coge un cuadernito, un lapicero de un color o de otro color y usted empieza a dibujar algo. Bien, yo soy de esos que me gusta como para dibujar, dibujo un arbolito, dibujo las montañas, dibujo el sol, las nubes, los pajaritos que van por el aire, bueno, dibujo hasta casitas, dibujo una vaquita, un caballo, dibujo como un campo, que es lo que más proyecto en mi mente, en mi corazón y me gusta el campo. Bueno, así, eso es crear, ser creativo. Cuando usted empieza a escribir, a plasmar, a hacer un riachuelo, bueno, a hacer tantas cosas que uno puede escribir, que uno no escribir, que uno puede dibujar. Esto es dibujar, o que otros dicen dibujan y pintan. Bueno, otros, yo recuerdo en mi edad de niño, siendo muy niño aún, siendo pequeño, bueno, me gustaba hacer teatros. Sí, les cuento aquí con mucha libertad. Yo hacía teatros, me gustaba mucho los teatros. Entonces yo cogía cajitas, diferentes cajitas que conseguía en la casa y hacía los teatros, les colocaba las sillitas, le colocaba la pantallita, le colocaba la taquilla, le colocaba la cartelera. Y en esa época iba a los periódicos, salían las películas que iban a presentar, pegaba esas foticos allí de la prensa del periódico, ahí donde decía cartelera, y bueno, hacía mis teatros que me gustaba, de muchos tamaños, y eso es creatividad, eso es creatividad. Bueno, también hacía estadios de fútbol con esos palitos de los helados, hacia las tribunas, hacia los arquitos, las canchas, hacía estadios de fútbol. Desde que proyectaba lo que a mí me gustaba desde muy niño, que era el cine, las películas y era el deporte, el fútbol. De ahí, eso era lo que me gustaba hacer y eso se llama creatividad. Seguramente usted hacía otras cosas, seguro que usted hizo muchas otras cosas, o ahora que usted está, pues, que es joven, tiene mucha creatividad. Ahora que hay creadores de contenido, ¿cierto? Hay creativos en las empresas, muchos muchachos son creativos en la manera en el marketing, en todo esto, marketing digital. Pues bien, eso es creatividad, pero nosotros los hijos de Dios estamos llamados a tener una creatividad como la de Dios, un emprendimiento y ser unos emprendedores muy, muy especiales por el hecho de ser sus hijos, de ser hechos hijos de Dios.
Entonces debemos ser creativos. Bueno, espero que les haya gustado la historia de mi infancia. Entonces debemos ser creativos porque Dios nos creó a su imagen y nos dio todo lo que necesitamos, incluyendo la creatividad. Si usted tenga una hoja de papel, un lápiz, unos palitos, unas cajitas de cartón, lo que sea. Bueno, otros hacen cosas con icopor, en fin. Hay muchas maneras bueno, ahora hay muchas otras formas también. Las mujeres tienen otras historias, en fin. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender de nuestro Padre. Ser creativos, porque somos sus hijos y porque fuimos creados a su imagen. Y bueno, es necesario tener en cuenta que todas estas características a veces están atrofiadas. ¿Por qué? A causa de la caída del hombre y de su etapa de degeneración, ¿sí? Eso sucedió en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pues pecaron y allí llegó la caída, desobedecieron a Dios y empezó en caída el hombre, una degeneración impresionante. Se fue disminuyendo esa creatividad, esa semejanza de Dios, ese emprendimiento, y llegaron momentos difíciles. Por eso a uno hace como que le cuesta también, o nos podría costar emprender, ser creativos, todo esto por consecuencias del pecado original de Adán y de Eva. Esto mantiene al ser humano alejado de Dios y de todo lo que le dio para su plenitud y para su realización. La excelente noticia es que ahora en nuestras vidas reina Jesucristo. Y si no reina aún, pues usted tiene la oportunidad hoy de invitar a Jesucristo para que entre allí a su corazón, para que entre a su vida y le vuelva una persona en la imagen de Dios, y le vuelva una persona creativa, y le vuelva una persona emprendedora. Sí, ahí es la noticia. Ahora en nuestras vidas puede reinar Jesús, y en muchos de nosotros pues ya reina Él, el cual es la imagen del Dios invisible y en quien habita toda la plenitud de Dios. En Él está toda la plenitud de Dios el Padre. En Él está toda la creatividad, en Él está todo el emprendimiento, en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora lo tenemos allí a disposición. Y por Él es que estamos aquí en este programa, hablando de todos estos temas. Esa es la excelente noticia. Entonces, cuando lo aceptamos en el corazón, somos nuevas criaturas, somos nuevos en Él. Y con ello se restaura el plan de Dios que nos creó para Él, dándonos, claro que sí, la potestad de administrar toda la creación con una gran capacidad de ser creativos e imaginativos como lo es Él. Bueno, recordando lo que les compartí hace un momento, pues también tuve la oportunidad, hablo de estas cosas pues con gratitud a Dios. Ya en el proceso de mi vida tuve la oportunidad pues de estudiar y todas estas cosas, de trabajar y de convertirme en lo que yo soy hoy. Soy un misionero hace ya, Dios mío, desde el año 2004 soy misionero. Estamos hablando de 31 años. Y bueno, en todos estos años de misionero, pues Dios nos ha permitido a los misioneros tener esa creatividad, tener ese emprendimiento en los eventos que nosotros realizamos. Aquellos teatricos que yo hacía con cajitas de cartón en mi niñez, pues luego me tocó hacer eventos en teatros, organizar los eventos como los cumpleaños de Jesús. Primeramente recuerdo mucho el primer cumpleaños de Jesús, lo realicé en La Dorada, Caldas, con mi esposa. Lo realizamos en un parque, en el parque principal ahí de la ciudad de La Dorada, y ahí
conseguimos unas tablas, unas canecas grandes, hicimos una tarima, conseguimos unos tapetes, la adornamos muy linda, conseguimos una orquesta desde Manizales, ahí trepamos a toda esa orquesta y ese parque, mejor dicho, se llenó totalmente. No hubo necesidad de hacer sillas, de colocar sillas, pero el parque ya estaba diseñado. O sea, se hizo un escenario tan lindo. Recordé eso de mi niñez, de los teatros. Hacía teatros y luego tuve que llenar teatros en los eventos que hemos tenido, cumpleaños de Jesús, eventos de damas, eventos familiares, en fin, en nuestras propias sedes distritales. Nuestras reuniones son como teatros también. Ese emprendimiento de la niñez es lo que ha sido parte de mi vida y de mi emprendimiento y de la creatividad que Dios ha colocado en nosotros, los misioneros, para hacer muchos eventos. Bueno, esa vez fue en un parque, más adelante ya me correspondió en un estadio en Armenia también. Fue mi primer evento en un estadio muy lindo, que es el estadio de Armenia, el estadio de allá es hermoso. Ahí luego de ahí nos correspondió en otra ciudad, en Girón, Santander, y ahí el evento fue en una cancha, un estadio pequeñito, ya era una cancha grande ahí, pero lo hermoseamos de tal forma que se convirtió también en un teatro gigante para este evento, luego en un coliseo, bueno, y así, plazas de toros, muchos lugares en los que nosotros, de una u otra forma, los misioneros, hacemos esos teatros, esos centros de convenciones, esos coliseos, esos lugares donde los llenamos, no nosotros, sino Dios nos permite que lleguen muchas personas para que vean el tiempo tan lindo que hacemos de la palabra de Dios, de las enseñanzas, todo esto tan lindo para presentar a Jesucristo a las familias. Eso es un emprendimiento y a eso fuimos llamados nosotros. Eso que hacíamos de niños y de jóvenes, bueno, ahora de adultos también vemos que se está proyectando y que se está haciendo. Tal cual, como hacíamos teatros y estadios, ahora ya nos corresponde llenarlos y hermosearlos para la gloria de Dios. Qué alegría me da recordar esto. Y lo cuento ¿por qué? Porque así usted en su vida, en sus sueños, ¿cierto? En sus metas, tiene mucho por qué emprender, y más ahora que usted es un hijo de Dios y que fue creado a la imagen de Él. Usted tiene entonces esa capacidad de tener imaginación, de tener creatividad. La creatividad está siempre lista para aflorar cada vez que le permitamos a Cristo gobernar nuestras vidas. Él afirmaba que Él y el Padre uno son. Y si somos uno con Cristo, seremos uno con el Padre y podremos experimentar como de nuestro ser, como desde lo más interno de mi ser, como desde mi corazón brotan las mejores y más creativas ideas para aprovechar al máximo la creación que Dios ha puesto a nuestra disposición. Bueno, así en cada área de su emprendimiento, usted puede comenzar con un pequeño emprendimiento en su parte laboral y con toda seguridad que Dios lo va a llevar, ¿cierto?, a tener ese gran sueño de ver una gran empresa en su vida y de tener una gran familia con todas sus necesidades bien satisfechas, bien suplidas, y bueno, vivir felices viendo el fruto del trabajo, porque dice la Biblia que el que trabaja come y que el obrero es digno de su salario. Sí, señores. Entonces todo esto trae un fruto, todo esto trae la bendición de Dios, trae la prosperidad, que es conseguir las metas que nos hemos colocado, y trae un verdadero estilo de vida, porque somos hijos del Creador, aquel que nos enseña este nutriente, que seamos creativos como Dios, para emprender, para hacer, para actuar, para producir, para ser parte de la solución y no ser parte
del problema. Créame que esto tiene una enseñanza muy grande, el poder comprender que como nuestro Padre es el creador, nosotros podemos ser creativos al estilo de Él. Mis queridos oyentes de AMPM, hay tiempo, claro que sí, hay un tiempo especial, hay que aprovecharlo, hay oportunidades, hay herramientas que Dios nos coloca, hay insumos, muchas cosas lindas para que las aprovechemos y seamos emprendedores, seamos creativos y tengamos esa imaginación de parte de Dios, porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Bueno, ¿qué tal si nos tomamos un poquitico de café? Bueno, hoy tengo aromática por esta virosis tan fuerte que nos ha pasado, y la aromática sirve mucho. Con permiso, ustedes toman café y yo aromática. Muy rica, esta es de manzanilla con canela, muy rica, aromática de manzanilla con canela. Bueno, por ahí hay otras muy ricas también de cúrcuma, ¿cierto? Hay variedad de aromáticas, tés también, en fin. Todo esto nos ayuda para limpiar nuestras vías respiratorias y poder hablar mucho mejor. ¿Qué tal si dedicamos este tiempo a la oración? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a abrir el corazón, vamos a hablar con Dios, vamos a hablar con Él. Digámosle: amado Dios, en el principio tú creaste todas las cosas y me hiciste a tu imagen, Señor. Y aunque antes estaba lejos de ti, estaba desconfigurado por el pecado original de Adán y Eva, pero ahora, por medio de Cristo, Señor, esa imagen se restauró. Y ahora contigo, en mi corazón, puedo lograr cualquier cosa que me proponga. Y todo lo puedo emprender, Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por pequeña que sea la obra, y por pequeño que sea el emprendimiento, tú lo vas a engrandecer, Señor. Oh Padre, seguramente no todos tendremos los mismos recursos o las mismas oportunidades, pero con solo una oportunidad que uno tenga, Señor, y la aprovecha, seguro que tú la vas a multiplicar. Oh Padre bendito, ahora que te tengo en mi corazón, ahora podré lograr todo aquello que me proponga, todo lo que yo puedo emprender. Tú le dijiste a Josué que sería prosperado en todo lo que él hiciera y emprendiera. Y esto mismo te pido hoy para mi vida. Permíteme, Señor, emprender y ser prosperado. Permíteme ver, Señor, los frutos de mi trabajo, desde que madrugo, desde que me levanto tan temprano, y que en la noche ya vea los frutos, los resultados de mi labor diaria, de mi labor mensual, anual, de mi plan que hago por años también, como algunos nos enseñan a hacer planes a 5, a 10 años, que nosotros también tengamos esa disciplina. Hoy te doy gracias por hacerme consciente del maravilloso regalo de la creatividad. Ayúdame a aprovecharlo al máximo. Quiero empezar por entregarte todo en oración, Señor, porque lo primero en mi vida, mi primer emprendimiento es la oración, es mi entrega a ti, Señor, entendiendo que tú ya me has dado todo y por medio de Cristo, Señor, me apropio de ello, porque en cuanto tú me prosperas, yo te glorifico a ti. Gracias, Señor, porque tú eres el que colocas el querer como el hacer por tu buena voluntad, porque tú quitas toda pereza, toda mediocridad, porque tú quitas toda negligencia en mi vida y me haces diligente, me haces disciplinado, me haces esforzado, me haces un valiente, un hombre, una mujer, llenos de fe, llenos de convicción, de certeza de que veremos tu gloria, Señor. Padre, gracias por bendecir a tus hijos, por bendecir sus emprendimientos, sus empresas, sus trabajos, sus hojas de vida.
aquellas veces que van a tocar puertas para que les den trabajo, que tú les abras las puertas, que tú abras las ventanas de los cielos, Dios mío, y que tú les envíes bendición hasta que sobreabunde en cualquiera que sea su emprendimiento. Aquellos emprendimientos que son para tu voluntad, que son para agradarte a ti, que son de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias, Padre, por escuchar esta oración y te damos gracias por hacer todos los milagros que necesitamos. En el nombre de Jesús oramos, Papá Dios, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermoso nutriente, hoy aquí en AMPM. Recuerde que estamos en Colmundo, la radio que te acerca. Vamos a una pausita y nos preparamos para nuestra siguiente sección, manejando tu vida, manejando mi vida, manejando nuestra vida, aquí en AMPM. En AMPM, manejando tu vida. Sí, señores, manejando tu vida, recordando aquí a nuestra queridísima Yoli, pidiéndole a Dios que, bueno, se recupere muy pronto. Estas afecciones virales que están dando, hay unos virus muy raros, muy raros. Hay virus diferentes y bueno, en algunos cuerpos también actúan de manera diferente. Pero ahí tenemos que protegernos, bueno, alimentarnos bien, tener las defensas arriba, tomar vitamina C, tomar vitamina D, alimentarnos muy bien, dormir bien, descansar lo que más podamos y estar tranquilos, tranquilos. Para estar tranquilos hay una regla. La tranquilidad es igual a tener paz y la paz es tener a Cristo. Si yo tengo a Cristo, experimento paz. Si yo experimento paz, pues debo tener tranquilidad. Y eso hace que las defensas se suban, estén fuertes y estos virus pues tampoco nos afecten tan duro, tan fuerte, ¿cierto? Eso es, pedimos a Dios por la recuperación pronta de Yoli, de esta virosis, así como lo está haciendo conmigo. Y bueno, juntos veamos pues tener esa salud que tanto necesitamos. Aún una oración muy grande por todos aquellos que estén pasando por enfermedades, por situaciones duras, para que Dios derrame su sanidad, para que Dios derrame toda su respuesta. Aquí en su programa AMPM también oramos por su salud, oramos por su matrimonio, oramos por su vida, para que el Señor siga haciendo su obra, esa obra maravillosa que solo Él puede hacer. Bueno, este tema tan lindo que siempre nos trae Yolanda Salazar, manejando tu vida, pues no es igual. Si no está ella, no es igual. Pero aquí voy a transmitir un poco lo que ella quería transmitirles en el programa de hoy. Y tiene que ver con el carácter y con la prudencia. Bueno, hay un pasaje bíblico en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 18. Y nos dice lo siguiente. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Dios está con él. Bueno, un criado de Saúl reconoce en David características especiales que lo hacen diferente. Y eso de ser diferente es tener un carácter y el tener prudencia. Nos hace diferentes ser hombres y mujeres de carácter, ser hombres y mujeres íntegros, ser hombres y mujeres fieles, leales, de ética y sabios, por supuesto, con inteligencia espiritual y, como aquí nos enseña también, en este tema de manejando tu vida, con prudencia, sí señores. Así fue reconocido David con estas características que lo hacían diferente. ¿Qué significa prudente en sus palabras? Bueno, la oportunidad de que, cierto, nosotros podamos pues, tener ese espacio de saber esperar al escuchar bien, antes de responder algo, no intervenir en manera inapropiada, no interrumpir cuando alguien está ocupado, inclusive
Prudente es no hablar más de la cuenta. Prudente es hablar con sabiduría, hablar lo necesario en el tiempo que es. Prudente es no cantar cuando alguien está triste, por ejemplo. Yo no puedo cantar cuando otro está triste. Eso es bíblico y eso es ser prudente. El carácter es la marca que tengo por dentro, aquello que tengo grabado. Es mi sello. El carácter se va formando y Dios lo va moldeando. Una persona con carácter, pues es una persona prudente. Es decir, que el carácter y la prudencia van de la mano. Ojo con esto, ¿no? El que tiene carácter, pues tiene prudencia. Es entonces una persona que tiene una marca por dentro en su corazón. Lo tiene allí grabado, lo tiene como ese su sello, el carácter. El carácter que debemos tener nosotros, que es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo que lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 23, que nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el carácter de Cristo. Y que en nosotros, bueno, se manifieste y se vea esa templanza, esa firmeza, ese dominio propio. Pero también se vea esa fe, se vea esa confianza, esa convicción, esa certeza. Se vea esa paz, esa benignidad, esa bondad que Jesucristo nos enseña, esa mansedumbre que solo viene también de Él. Y claro, el amor, el gozo, la paciencia, que son esos atributos que vienen de Cristo para nosotros. Eso es el carácter. Tener el carácter de Cristo. Tener el carácter de Cristo es tener la llenura del Espíritu Santo en nosotros, como lo acabo de mencionar. Y ese carácter se va formando. Dios lo va moldeando. Y entonces una persona con carácter es una persona prudente. Ahora vamos a mirar qué es la prudencia. La prudencia, bueno, la palabra prudente proviene del latín prudens, que a su vez deriva de providence. Es también participio presente o de providere y significa ver por adelantado o prever, combinando pro por adelantado o prever, ¿cierto? De una manera que se combina el pro hacia adelante y el videre, que es el ver. Por lo tanto, el ser prudente implica tener, mis queridos oyentes de AMPM, ser prudente significa, claro que sí, e implica tener la capacidad de anticipar las consecuencias de las acciones y actuar con precaución, actuar con moderación, claro que sí. Esa moderación que tantas veces nos hace falta. Y esto implica sabiduría, implica cautela, y el prudente actúa entonces con sabiduría. Dos cosas que van de la mano en manejando tu vida, lo cual tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, tener ese carácter y tener esa prudencia para nuestro diario vivir, ¿cierto? Ese prudente y esa persona de carácter son los que hoy tanto necesitamos para resolver problemas, no para causar problemas, sino para resolverlos. Bueno, en hebreo la palabra para prudente puede traducirse como sakal, que significa ser prudente, actuar sabiamente, y también significa prosperar. También se puede usar el término tebuna, que se refiere más a la inteligencia o al discernimiento, la capacidad de observar, la capacidad de aprender y la capacidad de discernir para tomar decisiones. Solamente si yo tengo la sabiduría de Dios, si yo tengo la inteligencia espiritual que viene de Dios, si yo tengo el entendimiento espiritual que viene de Dios, entonces yo podré tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios
y decisiones acertadas para mi vida. Y decisiones que van a ayudar la vida de otros. No se habla de decisiones egoístas, no se habla de que yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, no. No se trata de eso. En el carácter de Cristo no existe el egoísmo. En el carácter de Cristo existe el servir a otros, el ser parte de la solución para otros, en alegrar a otros, en restaurar, en reconciliarnos, donde nosotros entonces no podemos tener ningún rasgo de egoísmo, ni una gotica de egoísmo. El que tiene carácter y el que tiene prudente es dadivoso, se entrega totalmente, ¿cierto? Y está lleno de sabiduría y tiene la capacidad de actuar de manera sensata y de manera reflexiva. Esto es la prudencia. Ahora, la ciencia del prudente y el consejo de la prudencia. Lo encontramos en Proverbios capítulo 3, versículo 5. La prudencia, ¿cierto? Parte de mi confianza en Dios. Un ejemplo claro de esto lo vemos en el rey David. El rey David era una persona experta con la honda, ¿se acuerdan? Con la que venció a Goliat. Muy bueno, lo practicaba, la manejaba, y cuando se fue a enfrentar a Goliat, lo hizo llevando consigo 5 piedras y su honda. Él podía haberse apoyado en su práctica, en su experiencia. Él pudo haberlo hecho, pero no, él se confió fue en Dios. Y así lo expresa el Proverbios capítulo 14, versículo 8. La ciencia del prudente está en el entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. La ciencia del prudente viene del entender, del entender al Señor, del entender el camino de Dios. Ahí viene la sabiduría, la inteligencia espiritual, la sabiduría espiritual, el entendimiento que viene de Dios, es lo que realmente vale y actúa para que nuestro carácter cada día sea mejor, más fuerte, más equilibrado, más llevadero a glorificar a Dios. Y la prudencia pues vaya de la mano ahí con cada uno de nosotros. Ahora, si hablamos de la ciencia, ciencia es el estudio de la verdad. El prudente analiza y estudia, ¿sí?, la palabra de Dios. ¿Qué analiza? ¿Qué estudia? Bueno, su camino. Por eso pues lo entiende. Analiza el camino antes de tomar una decisión. En cambio, la indiscreción de los necios es engaño. Engañan a otros, pero también son engañados muy fácilmente porque no aplican ciencia. El prudente es aquel que ve con anticipación, es aquel que ve con ciencia, es aquel que considera. El prudente se fía en Dios y no en su propia prudencia. El prudente mira si van bien las situaciones, los negocios. Él mira si va bien. Analiza, mira, estudia, no se afana por hacerse rico. Esa es una persona prudente. ¿Cuáles son aquellas razones prudentes? El prudente ve lo que se viene por delante y la prudencia procede con sabiduría. Bueno, en Proverbios 1:3 nos habla de razones prudentes. El consejo de prudencia, la justicia, de ser una persona justa, equitativa, el tener elementos de juicio para tomar decisiones, y para esto se refiere, ¿cierto? A eso se refiere lo que es ser prudente para tomar buenas decisiones. Ser prudente y tener la sabiduría, la inteligencia y el entendimiento que vienen del Todopoderoso, que vienen de nuestro Padre Dios. Bueno, por eso uno como padre, si usted está aquí y es padre, pues uno como padre debe orar por prudencia para sus hijos. Sí que lo necesitan en estos tiempos que los jóvenes son tan volados. Ellos van hablando sin mirar, sin pesar sus palabras. No. Hay que orarle a nuestro Padre Dios por prudencia para nuestros hijos. En el primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 12,
nos dice lo siguiente: y el Señor te conceda, y el Señor te dé entendimiento, y el Señor te dé prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley del Señor tu Dios. Que Dios te dé entendimiento, que Dios te dé prudencia, le dice David a su hijo Salomón. La prudencia es necesaria, claro. Que Dios esté contigo, le dice. Y Dios está contigo dándote entendimiento y prudencia. Recordemos que el carácter lo va formando y moldeando Dios en mi vida. David le está diciendo a su hijo que Dios te moldee de tal manera que te dé entendimiento y prudencia, porque la necesitaría para gobernar a todo el pueblo de Israel. Bueno, y podemos aplicar lo que dice Proverbios 21:5. Proverbios 21:5, hablando del carácter y de la prudencia. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Los pensamientos del diligente tienden a la abundancia. Los pensamientos del que tiene carácter y que tiene prudencia y que hace que sea una persona diligente, pues todo lo que haga lo lleva a la abundancia. Mas el que actúa locamente, se apresura alocadamente, pues de cierto va a la pobreza. Qué tremenda enseñanza. Recordemos con esto que David era diligente, actuaba con prontitud, era disciplinado. Todo aquel que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. O usted puede, o usted debe. O usted actúa prudentemente, o usted tiene la ciencia del prudente, o la locura del que se apresura. Cuidado con aquellos que tienen la fórmula para enriquecerse rápidamente. Qué cosa dura, ¿no? Y cuántas enseñanzas nos ha dado esto. Oye, mire cómo se enriqueció de fácil, pero después vienen consecuencias. Es muy triste. La prudencia entonces es una marca esencial en aquel que tiene carácter. Sí, señores, eso es lo que necesitamos hoy aprender en manejando tu vida, manejando mi vida y manejando nuestras vidas. Que Dios nos dé carácter y nos dé prudencia. Que Dios lo haga como lo hizo con David, como lo hizo en el tiempo de Salomón también, y con tantos de sus siervos que fueron hombres y mujeres de carácter y de prudencia. ¿Qué tal si terminamos el programa, que ya nos queda un poco de tiempo, orándole a nuestro Padre? Vamos a cerrar nuestros ojos, a abrir el corazón, pensar por un momento ahí, en los silencios, pensemos, delante de nuestro Padre, cómo está nuestro carácter, cómo está nuestra prudencia, qué necesitamos. Entonces, Señor, para agradarte, ¿qué necesitamos para hacer tu voluntad, Señor? ¿Qué necesitamos para no tomar malas decisiones? ¿Qué necesitamos para no actuar a la loca, Señor? ¿Qué necesita mi vida en este momento? Necesito tu carácter, necesito tu sabiduría, necesito tu inteligencia espiritual, Señor. Necesito tu palabra, necesito tu guía, tu dirección. Necesito todo lo bueno que viene de ti. Que tú, Señor, uses mi vida como padre, aún para orar por prudencia para mis hijos. Que tú uses mi vida, Señor. Por favor, te lo ruego, para que esa ciencia del prudente y ese consejo de prudencia estén en mi vida, para que mis hijos y mi esposa y los que me rodean vean que soy un hombre de verdad, en quien se ve que hay prudencia. Que tú me permitas tener esa actitud de anticiparme considerar las cosas, de fiarme en Dios, no en mi propia prudencia. Que yo sea aquel que analiza, que estudia, que mira, que no se afana para hacerme rico. Que sea una persona diferente, Señor.
que la ciencia es prudente y que el consejo de la prudencia me lleven a tomar decisiones radicales para cambiar mi manera de ser, de vivir. Padre, gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos un carácter como el de Cristo y hacernos prudentes, hacernos sabios y entendidos, Señor, inteligentes para ti, con inteligencia espiritual, inteligencia que viene de ti, de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tus muchas bendiciones en nuestras vidas y en nuestros hijos y en nuestras familias y en todos los que nos rodean, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos oyentes de AMPM, ayúdenos a compartir el programa aquí por Facebook, por YouTube, a sus contactos y escriban en el chat. Ya saben, nos encontramos mañana muy juiciositos, 4 de la mañana aquí en AMPM. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao.